Dios tiene el control. ¿Sí? ¿Es verdad? Dios tiene el control. Es una frase que repetimos bastante, ¿no? Con mucha frecuencia. Y está bien que lo repitamos, porque es una verdad suprema, básica. Y la Escritura da testimonio de eso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la tapa hasta la contratapa de la Biblia, se nos muestra que Dios es soberano, que Él verdaderamente tiene el control. Es así. Ahora, la pregunta clave es que si verdaderamente creemos lo que afirmamos tanto, ¿realmente crees que Dios tiene el control? ¿Sabes qué es fácil? Es fácil cuando lo vemos en la vida de los demás. Cuando alguien está atravesando un problema, cuando otra persona está enferma o pasando una situación muy difícil, nosotros vemos con claridad y le decimos, Dios tiene el control. No te preocupes, no te afanes, Dios tiene el control. Ahora, cuando afecta nuestra vida, nuestra propia vida, bueno, ya ahí no lo vemos tan fácilmente. Nos preocupamos, nos afanamos y queremos solucionar todo por nuestros propios medios, aunque se nos escape, aunque nos sobrepase. ¿Y qué deberíamos hacer si realmente pensamos que Dios tiene el control? Bueno, descansar en Él, esperar en Él. Si esto no ocurre, si no hacemos eso, es porque todavía hay demasiado orgullo en nosotros. Orgullo. Se trata de orgullo, es una cuestión de orgullo. Cuando decimos, yo puedo, yo entiendo, yo sé, déjenme a mí, bueno, ahí estamos mostrando nuestro orgullo, nuestra soberbia, hasta el punto que, bueno, llegamos a pensar que nuestra percepción, que nuestro punto de vista, nuestra sabiduría, nuestro sentido común, es más seguro que lo que dice la palabra de Dios. Entonces, decimos, Dios tiene el control, y lo creemos, pero muy seguido decimos, bueno, Dios es soberano, su palabra es verdad, pero en este caso en particular, bueno, yo tengo una idea más clara. Voy a seguir este camino que me parece más seguro que lo que dice el Señor. ¿Y cómo se reconoce al creyente que hace eso, que tiene esa actitud? Bueno, porque está nervioso, está tensionado, está afanado, ansioso, y está llevando una carga que verdaderamente no puede sobrellevar. Quiere tener el control y no le corresponde, no puede. Es orgullo. Y lo contrario del orgullo es la humildad, la mansedumbre. Entonces, si verdaderamente creemos que Dios tiene el control, lo que deberíamos hacer es humillarnos delante de Él y ceder ese control que nunca tuvimos. El apóstol Pedro aprendió esta verdad con dolor y llegó a escribir en 1 Pedro 5, 6 y 7, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de vosotros. Es una cuestión de humillarse, de dejar el orgullo. Tan cierto como que Dios tiene el control, es que vos no tenés el control. Nuestra percepción de la realidad es limitada, nuestro punto de vista es limitado, solo vemos lo que nuestros ojos nos muestran, pero Dios no tiene límites. Y lejos de provocar más ansiedad, el hecho de saber que no tenemos el control, provoca paz. Saber que Dios tiene el control y nosotros no, da paz, da tranquilidad. Por eso la Escritura habla de descanso. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, ¿y qué? Confía. Confía en Él y Él hará. Descanso, confianza. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Te das cuenta que es todo lo contrario al orgullo? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aunque las circunstancias sean oscuras, aunque nos parezcan enormes los problemas, imposibles, debemos saber que Dios tiene el control. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, descansar en Dios, confiar en Él, produce paz. Y si esa paz se empieza a diluir y empieza a invadir nuevamente la ansiedad, el nerviosismo, la tensión, ¿qué debemos hacer? Dice el apóstol Pablo. Lo dijiste recién. Orar. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, esa confianza, era la que deberían haber tenido los discípulos cuando andaban con el Señor. Ellos deberían haber sabido que Jesús tenía el control de las circunstancias, que su sabiduría era mucho más grande que la de ellos, como el profeta Isaías escribió diciendo, Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Su sabiduría es infinita, la nuestra no. Y su palabra siempre cumple el objetivo con que fue enviado. Eso lo debemos saber nosotros y era lo que los discípulos deberían haber sabido cuando andaban con el Señor Jesús. Sin embargo, no era así. Ellos confiaban más en su sentido común, más en su sabiduría humana, más en lo que veían sus ojos que en lo que el Señor Jesús le decía. Por eso, el Señor se encargó de hacerles ver una y otra vez quién era verdaderamente Él. Vamos a leer
Lucas 9, 10 al 17. Dice así: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Vos sabés que, lo que estuvimos viendo últimamente, el Señor Jesús había enviado a sus 12 apóstoles, de 2 en 2, a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos a toda la región de Galilea. Y así lo hicieron. Y ellos pudieron comprobar que verdaderamente Dios estuvo con ellos. Ellos eran los embajadores de Jesucristo. Era como si el mismo Jesús iría con ellos. Y vieron la provisión, vieron el cuidado, vieron el poder de Dios. Y así volvieron, y suponemos que estaban muy entusiasmados. Acá dice que, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. En ese tiempo habían pasado cosas muy fuertes, porque Juan el Bautista había estado preso y Herodes lo mandó decapitar, vos sabés, en la fiesta de cumpleaños. Esa muerte tan terrible tuvo el mayor profeta que pisó la tierra. Y cuenta la Escritura que sus discípulos, los discípulos de Juan, tuvieron que ir a buscar el cuerpo sin cabeza y enterrarlo. Y estos discípulos fueron y le contaron a Jesús. Así que bueno, resulta que Herodes escuchó sobre los milagros del Señor. Y cuenta Lucas, lo que estuvimos viendo el último domingo, el versículo 7 al 9, dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Herodes estaba escuchando lo que la gente decía sobre Jesús, pero él estaba completamente convencido que Jesús era en realidad Juan el Bautista que había resucitado. Era porque él estaba atormentado por su conciencia. Y dice que procuraba verle, y la intención de de Herodes, era verificar si su sospecha era cierta, si este Jesús que hacía tantos milagros era Juan el Bautista, y lo que querían en definitiva era matarlo. Y Jesús sabía eso. Entonces, no era prudente quedarse en ese lugar, porque todavía no había llegado el tiempo de su muerte, de su glorificación. Entonces, estaba el hecho de que debían irse de ese lugar por causa de Herodes, y también que los discípulos vinieron de su gira misionera y estaban cansados. Entonces el Señor les dijo, según Lucas dice, tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada
Betsaida. Marcos, en el pasaje paralelo, 6:31, dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Donde estaba Jesús había gente, había multitudes. Y evidentemente no tenían tiempo ni para comer, ni para dormir, ni nada, y los discípulos necesitaban descansar. Entonces el Señor dice, bueno, vámonos de aquí. Y se fueron, dice, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Esto quedaba en la orilla opuesta del mar de Galilea, al noreste, en una región donde ya no gobernaba Herodes, sino su hermano Felipe. Y allí fueron al otro lado de Galilea, del mar de la Galilea, a la región de Tiberias. Y nos cuenta Juan que la Pascua estaba cercana. Esto quiere decir que era primavera y se está refiriendo a la segunda Pascua en el ministerio terrenal del Señor Jesús. La tercera Pascua es cuando el Señor Jesús es crucificado. Estamos a un año entonces de la crucifixión del Señor. La intención entonces era apartarse con sus discípulos a un lugar desierto para que ellos puedan descansar. Pero esto era algo que resultaba muy, muy difícil. Por eso dice en el versículo 11, y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces la partida del Señor evidentemente no pasó desapercibida. Y la gente lo siguió. Algunos fueron caminando, dando la vuelta, digamos, por el mar de Galilea, por el norte, otros navegando. La cuestión que, bueno, el Señor estaba con sus discípulos en ese lugar desierto. Y Mateo cuenta, Mateo 14:14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Evidentemente el Señor Jesús estaba en una tienda, una enramada, con sus discípulos. Dice que cuando salió, vio a la multitud venir. Y el Señor no se molestó por esto. No demostró ningún hastío por esta invasión de su intimidad, de su descanso. Cualquier persona común, cualquier hombre normal, hubiera enviado a uno de sus discípulos a detener a la multitud y decirles, señores, tenemos derecho a un descanso. Verdaderamente estamos agotados. Así que vinimos acá a estar un poco tranquilos, les pedimos que se retiren, ya el Señor los atenderá en otro momento. Eso hubiera hecho cualquier persona, ¿o no? Bueno, el Señor Jesús no. Eso no está en el corazón del Señor. Él dice que el que a Él va, el que a mí viene, dice, no lo echo fuera. Dice Lucas que Él los recibió. Los recibió porque Él no vino a otra cosa que a servir. Él vino a servir y Él estaba abocado a su tarea. Él veía a las multitudes, dice Mateo, y sintió compasión de ellos. Compasión, splagnisomai la palabra. Las entrañas se le movieron al ver a la gente. Y ellos no venían porque creían que Él era el Salvador, porque creían en Él como el Hijo de Dios. No, porque Juan dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Ellos venían por los milagros, esa es la verdad. Sin embargo, el Señor, con su amor infinito, dice que les hablaba del reino de Dios. Para el Señor, las necesidades de las personas eran mucho más importantes que su propia necesidad de descanso,
más importante que su propia comodidad. Y dice que les enseñaba, les hablaba del reino de Dios. El reino de Dios no es otra cosa que el gobierno de Dios, el reinado de Dios en los corazones. Es precisamente lo que hablábamos al comienzo. Es saber que Dios tiene el control y someterse gozosamente a su voluntad. De eso se trata el reino de Dios. De eso les hablaba el Señor. Un mensaje completamente distinto al que ellos estaban acostumbrados a oír de parte de los rabinos, de los maestros de Israel, de los escribas. Ellos les hablaban de mandamientos y reglas duras, y el Señor les hablaba de libertad. Ellos les hablaban de tristeza, de culpa, y Él les hablaba de gozo y de paz. Ellos constantemente alimentaban su temor a fallar a Dios, y el Señor les hablaba de la seguridad de los creyentes. Ellos, los escribas, los fariseos, demostraban egoísmo, indiferencia ante las necesidades de la gente. Y el Señor, al contrario, les hablaba y practicaba con ellos el amor, la compasión. Los escribas y los fariseos hablaban con pomposidad y exaltaban al hombre. Y el Señor les hablaba de humildad, de mansedumbre. Ellos constantemente les decían, tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro. Y el Señor les hablaba de confiar, de creer. El reino de Dios es completamente distinto al reino del hombre. Y dice que además de enseñarles, el Señor sanaba a los que necesitaban ser curados. Vino la multitud y el Señor se dedicó a ellos, a hablarles sobre el reino de Dios, a sanar a los enfermos, y así fue transcurriendo el día. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron, despida a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Vos fíjate que, el sol comenzó a ocultarse, y ni el Señor Jesús, ni la multitud parecían preocuparse. Pero alguien tenía que poner sentido común a esto. Alguien tenía que tomar las riendas de la situación. La realidad era que esa gente debía comer y debían alojarse. ¿Y el Señor qué hacía? Les predicaba del reino y curaba a los enfermos. Entonces, ahí estaban los discípulos que debían informarle al Señor Jesús sobre la situación y debían decirle lo que tenía que hacer. Entonces dice, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente. ¿Te das cuenta del contraste entre el reino de Dios y el reino del hombre? Los discípulos venían de una gira donde ellos vieron la mano de Dios, pero ahora lo que imperaba para ellos, lo más importante, era el sentido común, la sensatez. Y literalmente ellos le ordenaron al Señor Jesús lo que debía hacer. Despide a la gente. Y fundamentaron su posición con, argumentos muy lógicos. Porque para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Evidentemente ellos entendían que Jesús se había distraído, estaba tan compenetrado, tan concentrado en predicar el reino y sanar a los enfermos que no se había dado cuenta de la situación.
Pero bueno, ahí estaban ellos para explicarle al Señor lo que tenía que hacer. Verdaderamente nos asombramos, ¿no? Porque vemos acá a 12 hombres limitados diciéndole al Señor Jesús qué debía hacer. Realmente nos sorprende la incongruencia, la falta de entendimiento que tenían. El Señor tranquilamente podría haberles contestado como lo hizo con Job. En Job 38:4 leemos: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Era el mismo Dios. El mismo que habló así con Job, el mismo de hecho que fundó la tierra, era ahora aquel al que los discípulos le estaban dando consejo. Y el Señor Jesús no se enojó con ellos, porque en realidad los conocía y sabía sus limitaciones. Él los había elegido y Él los estaba preparando. Él les estaba mostrando, le estaba enseñando quién era verdaderamente Él. Por eso, a la orden que ellos le dieron al Señor, Él les responde de una manera completamente sorprendente. Y les dice, versículo 13, dadle vosotros de comer. Esto habrá sido como una bomba en sus cabezas. ¿Cómo el Señor les pedía semejante cosa? ¿Cómo ellos iban a dar de comer a esa multitud? Eso era imposible. ¿Qué estaba haciendo el Señor con esto? ¿Por qué el Señor los ponía en semejante situación? ¿Por qué el Señor les decía? Y el Señor les decía esto porque estaba aplastando su manera de pensar. Estaba aplastando su sentido común. Estaba desafiándolos a entender, a pensar conforme al reino de Dios, al reinado de Dios. Lo que dice el apóstol Pablo. No se amolden a este siglo, sino transformen su manera de pensar. ¿Qué dice el sentido común ante una situación como esta? Rápido desentendete, rápido que se vayan, que se las arreglen ellos. Eso dice el sentido común. Les pide para que cada uno se las arregle como pueda. Eso es lo que le dijeron. Eso es sentido común. ¿Qué dice el Señor? Háganse cargo ustedes. Háganse cargo ustedes. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. En el Evangelio de Juan leemos que fue Andrés el que había descubierto entre la multitud a un muchachito que tenía 5 panes de cebada y 2 pescaditos, cocinados seguramente por su mamá, en una canasta. Y eso era todo lo que había para comer en ese lugar. Lo que estaba pidiendo el Señor era una locura. Que alimenten a la multitud y solo había 5 panes y 2 peces. Y a continuación los discípulos hablan con el Señor sarcásticamente. Y les dicen, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Hacía falta una pequeña fortuna para alimentarlos a todos. En el Evangelio de Juan leemos versículos 6, 7,
Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan. Un denario es el equivalente a una jornada completa de trabajo de un trabajador promedio. ¿Que hoy cuánto sería una jornada de trabajo más o menos? De un día. 5.000 pesos. Más o menos. Bueno, sí, bueno, vamos a promediar 5.000 pesos por 200, 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos haría falta para que cada uno recibiera un poquito de pan. O sea, estaba diciendo, ¿qué querés? Que vayamos y compremos, gastemos 1.000.000 de pesos, que no tenían, obviamente. 1.000.000 de pesos para que cada uno comiera un poco. Directamente era una locura, porque realmente eran muchísimas personas. Porque dice el versículo 14, y eran como 5.000 hombres. Y en el Evangelio de Mateo se aclara, sin contar mujeres y niños. Así que si eran 5.000 hombres, podemos decir, bueno, si hubiera solamente una mujer y un niño por cada hombre, tendríamos 15.000 personas, pero seguramente habían muchísimos más. Algunos calculan que hasta 25.000 personas. O sea, se necesitaba una pequeña fortuna para que cada uno comiera un poquito de pan. Lo más fácil, lo más sensato, decirles que se vayan y que se las arreglen cada uno. Pero el Señor no estaba en esa posición y los discípulos veían que en vez de colaborar, estaba empeorando la situación. Y les dice, hacerlo sentar en grupos de 50 en 50. Y tenemos que decir, en defensa de los discípulos, que pese a todas sus problemas, obedecieron. Así lo hicieron, dice, haciéndolos sentar a todos. Y yo en esto hasta veo aquí un milagro, porque eran muchísimas personas. Si yo a ustedes les digo, bueno, ahora agrúpense de a 5 o de a 4, y se armaría un pequeño revuelto acá, bueno, hasta que se organizan. Imagínense 15.000, 20.000, 25.000 personas, organizarlos en grupos de 50 en 50, sin micrófono, sin, ¿cómo se llama?, megáfono. Bueno, la cuestión es que la gente, el Señor Jesús tenía tan poder en la gente que se organizaron en grupos de 50 y 50. Y ahí estaban entonces los discípulos, separándolos a las personas en grupos sobre el pasto verde, en un clima primaveral, así que suponemos que estaba lindo el clima. Pensando, solamente hay 4, 5 panes y 2 peces, no hay otra cosa. Pero podemos también pensar que a esta altura ya estarían sospechando que el Señor algo iba a hacer. Este milagro que el Señor estaba a punto de hacer es el único que aparece en los 4 evangelios, aparte de la resurrección. Los 4 evangelios dan cuenta de este milagro tremendo que hizo ante una multitud, donde todos participaron. Y yo quiero que veas la sabiduría del Señor en primero acomodarlos a todos en grupos de 50 y 50, porque si no, se hubiera armado un tremendo descontrol. Imagínate si el Señor iba a repartir panes y peces así a la gente, se hubiera armado un tumulto terrible, pero el Señor organizó todo en su infinita sabiduría. Estaban todos tranquilos, sentados. Y dice el versículo 16, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente.
con toda humildad, con toda sencillez, sin ninguna pomposidad, sin palabras grandilocuentes. El Señor simplemente dice que levantó los ojos al cielo y tomó estos 5 panes y estos 2 pececillos y los bendijo. Los otros evangelios dicen, dio gracias al Padre. Y luego los partió. Dice, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y les dio 5 panes y 2 peces, y siguió dando, y siguió dando, y siguió dando, sin que el alimento se acabara. Y de este modo tan discreto es que se describe este milagro tremendo de creación, milagro creativo directamente. El Señor estaba creando delante de los ojos de las personas trozos de pescado cocido y panes. Ese es el mismo que leemos en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O en Colosenses 1:16 que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y no había duda de la fuente de los alimentos. Había 5 panes y 2 peces en una pequeña canasta, y de ahí salieron para que todos comieran. Esa tremenda multitud comieron hasta saciarse. Dice, y comieron todos y se saciaron. Ya estaban los discípulos que habían tenido tantas dudas, repartiendo a cada persona para que pudiera comer. Ahora ellos entendían que nunca debían haber dudado del Señor. Nunca hubieran debido tener motivos de preocupación. Tendrían que haber sabido que el Señor estaba al control. Y dice, comieron todos y se saciaron y recogieron los que les sobró 12 cestas de pedazos. O sea, les repartieron a todos y después cada uno de los discípulos se quedó con una cesta llena de pedazos de pan y de pescado. Esos que habían dudado, que decían que era una locura lo que el Señor Jesús decía, ahora tenían una cesta, cada uno lleno de comida, después de haber dado a toda la multitud. Dios está al control. Juan, en su evangelio, hace un comentario final. Dice en el capítulo 6, versículos 14 y 15, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Viendo ese tremendo milagro, querían entronarlo ya, hacerlo rey en ese momento, derrocar a Herodes y que Jesús estableciera el reino en la tierra, Israel sería próspera, porque claro, evidentemente comida no iba a faltar, salud no iba a faltar, pero no era el momento para el Señor. Él sería entronado por medio de la cruz. Así que se retiró, dice, solo. Dios está al control. Y esos hombres imperfectos son los que el Señor eligió para usar. Hombres comunes como vos y yo, con dudas, con, ignorantes. ¿Y sabes qué? El Señor
podría haber prescindido de ellos. El Señor podría haber dicho, bueno, no creen en mí, bueno, miren lo que voy a hacer. Y podría haber hecho llover panes y peces a la multitud. Podría haberlo hecho. O podría haber hecho aparecer panes y peces en las manos de la gente. Pero el Señor decidió usar a estos hombres para su obra. Él iba a hacer su obra por medio de la iglesia, por medio de estos apóstoles y por medio de aquellos que creyeran a través de ellos. Así el Señor trabaja. Él siempre está al control, siempre estuvo al control. No importa lo que vean nuestros ojos, no importa que la tormenta sea grande, no importa que esté todo oscuro alrededor tuyo. Vos tenés que saber que Dios está al control. La sabiduría humana, el sentido común, no tienen nada que ver con el reino de Dios. ¿Ven?